Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días para ustedes que están ahorita en clase. Mi nombre es Imetzi Márquez. Yo les voy a hablar sobre el Chapo Guzmán. Hicimos un criminodiagnóstico y voy a compartir pantalla. Datos generales de Joaquín Guzmán Loera, ese es su nombre, es del sexo masculino, tiene 65 años, su apodo es El Chapo. Su fecha de nacimiento es el 4 de abril de 1954. Lugar de nacimiento, Las Tunas, Badiraguato, Sinaloa. Estado civil, actualmente casado y de religión católica. Hablemos de las características de la personalidad. Según el DSM-5, Guzmán Loera muestra rasgos de trastorno antisocial. Pues presenta por lo menos 3 o más ítems de los aquí mencionados. Pongo en negritas aquellos que considero que presenta o que son los que más presenta Joaquín Guzmán Loera. Siendo el primero el fracaso por adaptarse a las normas sociales, y pues es evidente, ¿no? Esta parte. Eh, Seguido de la irritabilidad y agresividad, indicando por peleas físicas repetidas o agresiones. En este caso, quizás no sean tal cual riñas con, o sea, de golpes, pero sí con armas de fuego, ¿no? El 6, irresponsabilidad persistente, indicado por la incapacidad de mantener un trabajo con constancia. Esto derivado a que, bueno, pues el narcotráfico no es un empleo legal, por lo tanto, pues no mantiene ningún empleo de alguna manera con constancia de manera legal. Y aunado a esto, la falta de remordimiento, como les da indiferencia o la justificación de haber hecho daño. Agregamos estas características que presentan narcisismo, sociopatía y rasgos antisociales, como ya lo comenté. Es evidente también que tiene una alta inteligencia y habilidades de estrategias, pues para poder haber logrado lo que hasta la fecha conocemos de él. Para hacer una retroalimentación, una recapitulación sobre las características de su historia, pues Joaquín Guzmán Loera nació en una zona rural de Badiraguato, en una sierra, en donde la economía pues era muy escasa y trabajaba desde muy pequeño, trabajó desde muy pequeño con sus padres en la agricultura, en la pizca, ¿no? Entonces, de hecho, incluso algunas canciones y demás refieren que él vendía naranjas cuando era pequeño. Y bueno, la necesidad económica o la falta de tantas cosas que tenía en esta zona, pues lo llevó a involucrarse en actos de violencia dentro del crimen organizado, pero su inteligencia y astucia hicieron que llegara a tal grado de ser el líder del cártel de Sinaloa, de manera nacional, pero también de manera internacional. Actualmente, Joaquín Guzmán Loera está condenado por cadena perpetua en una prisión de alta seguridad o de máxima seguridad en los Estados Unidos por diversos delitos que se le atribuyen. Recordando pues que su situación jurídica, que actualmente está, les digo, en prisión y por cadena perpetua, anteriormente pues ya había sido detenido por lo menos en 2 ocasiones y de estas pues logró huir. Su situación económica, bueno, como les comentaba hace ratito, la situación económica, pues en un inicio de niño, pues digamos que no tenía absolutamente nada, ¿no? Incluso le faltaban cosas. Pero con el paso del tiempo y hablando de la actualidad, pues su fortuna es invaluable, o sea, se podría decir que no se sabe ciencia cierta cuál es la cantidad de dinero que tiene Joaquín Guzmán Loera, pero pues es muchísimo, ¿no? Es tanto como para poder financiar operaciones criminales desde dentro de la prisión, como sus 2 huidas que tuvo hace algunos años
en sus detenciones en México. Aspectos sociofamiliares. De niño no hay tanta información con relación a la niñez familiar de Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, no existe información que hable sobre una situación con su familia en la que haya sufrido, por así decirlo. Pero en el aspecto sociofamiliar más reciente, pues él está casado con la persona que vemos por ahí en la imagen, su esposa Emma Coronel, con quien tiene dos hijas gemelas. Y tiene también, pues, otros hijos, ¿no? Que sus otros hijos están ya directamente vinculados con su negocio, podríamos llamarlo así, con el negocio de Joaquín Guzmán. Y pues la actual esposa y sus hijas pues disfrutan de su fortuna, ¿no? De hecho, incluso ella estuvo en prisión hace algunos meses o años, por, por delitos también que se vinculaban con Joaquín Guzmán. Entonces, en su situación sociofamiliar, de niño tuvo necesidades económicas, vivía en un lugar muy rural. Actualmente, esa situación socioeconómica familiar, pues está totalmente distinta, ¿no? Dentro de los aspectos académicos, existe información distinta. Algunas fuentes nos dicen que tiene una educación básica trunca, es decir, primaria no terminada. Algunos dicen que ni siquiera terminó el segundo año de primaria y otros dicen que sí terminó, o sea, que sí llegó a sexto, pero que no terminó sexto de primaria. Es un hecho que la secundaria y la preparatoria y demás, pues no las terminó, aunque algunas fuentes informan que dentro de la prisión estuvo en un momento en México eh, intentando, ¿no? Como obtener esta educación. Actualmente en Estados Unidos no tiene derecho al aspecto educativo. Sobre sus conductas parasociales, pues podríamos decir que como punto número 1 fomentó relaciones parasociales con políticos y fuerzas de seguridad para su beneficio propio. Tiene una excesiva manipulación de su imagen pública para generar simpatía en ciertos sectores. De hecho, si vamos a algunos lugares de México o incluso platicamos pues, con ciertas personas, la imagen de el Chapo Guzmán puede ser inclusive curiosamente positiva para algunas personas, ¿no? Entonces, podríamos considerarlo como una como parte de sus características de conductas parasociales. Hablando de su apariencia física, pues esta yo la describiría como una apariencia común, y esta apariencia es lo que ha facilitado su capacidad para pasar desapercibido o durante muchos años, ¿no? Puse aquí dos imágenes porque generalmente cuando se habla del narcotráfico o de este tipo de delitos, algunas personas se pudieran imaginar, no sé, a una persona como la que vemos del lado derecho, y algo más común, más casual, pues lo que vemos del lado izquierdo, ¿no? Entonces, Joaquín Guzmán no era para nada, va a andar vestido como lo que estamos viendo ahorita del lado derecho. Su estado físico general es adecuado para su edad. Digamos que está de alguna manera conservado, tiene una imagen limpia, o sea, pulcra. Podríamos decir que como apariencia física, pues le hace honor de alguna manera a su apodo, que es el Chapo o el Chapito. ¿Por qué? Porque está chaparrito, mide aproximadamente 1,55 m y pues es hombre, ¿no? De su comportamiento en reclusión. Del comportamiento en reclusión actualmente en la prisión de Estados Unidos no se tiene tanta información, ya que como es de máxima seguridad y por el tipo de delincuente, vaya, que es esta figura, pues tiene muchas prohibiciones dentro de su participación en reclusión o su participación como privado de la libertad. Bueno, pero con anterioridad, pues su comportamiento dentro de la privación de la libertad, pues es tratar de huir.
y lo logró en 2 ocasiones, en el 2014-2015 y en el 93-94. Esto en la primera en Guatemala, la segunda en Mazatlán. Y esta última vez que lo detuvieron fue en el 2016 en Los Mochis y se solicitó pues la extradición a Estados Unidos, de donde pues ya no ha podido salir. Tenía una peculiaridad pues su forma de escapar, porque construyó túneles desde la prisión hasta pues otro lugar, ¿no? De por lo menos 1500 metros de longitud y 10 metros de profundidad. Entonces, hablando sobre la cuestión económica, el poder, el liderazgo y la estrategia de crearlo, pues nos habla bastante de él. Su estado de salud actual, pues podemos describirlo como bueno, toda vez que existe información de algunas entrevistas que se filtraron de ahorita de Joaquín en reclusión, y él mencionaba una salud buena. Por algunas características que tiene el sistema penitenciario de máxima seguridad, él podría referir que su estado de salud pudiera ser mejor, pero pues que no es malo. Quise agregar la parte de la criminopatología a manera de resumen de todo lo anterior, y pues podría decir que es una desviación del comportamiento asociado a un trastorno antisocial de la personalidad y la utilización de la violencia y el crimen como método de control y poder. La criminogénesis, pues sin duda alguna considero que fue el involucrarse a muy temprana edad dentro del narcotráfico, la influencia de su entorno familiar y social propicio para la criminalidad, toda vez que el lugar de donde él proviene, que es Sinaloa, una sierra de Sinaloa, pues ya existía esta parte de la delincuencia y fue un camino pues fácil y rápido para obtener y escalar como él lo pensaba. Los factores criminógenos en los endógenos tenemos pues este trastorno antisocial, su alta inteligencia y la capacidad de estrategia, y dentro de los exógenos, como lo mencionaba, el vínculo o el entorno cercano que tenía al narcotráfico, la pobreza extrema y la falta de oportunidades en su niñez y juventud o adolescencia. Como factores predisponentes, tenemos que pues, su nacimiento en este entorno, la falta de figuras paternas y modelos positivos en su infancia. Sí tenía padres, pero ellos trabajaban mucho, o sea, no les alcanzaba el dinero, pero sí trabajaban y pues casi no los miraban, ¿no? Factores preparantes, el entrenamiento y la experiencia en el narcotráfico desde una edad muy pequeña y el desarrollo de una red de contactos criminales. Él con sus contactos pues creció muchísimo y fue parte de lo que lo preparó para lo que es actualmente. Los factores facilitantes, pues sin duda alguna, la corrupción de funcionarios públicos y policiales, ¿no? Esto ha hecho que él pueda o que él haya podido avanzar tanto. Y también el uso de la violencia para pues, eliminar amenazas u otras competencias. Factores desencadenantes, las oportunidades del tráfico de drogas a gran escala y la necesidad de reafirmar su poder y control dentro del cártel. Cuando él inició, digamos, con este negocio, si lo queremos llamar así, pues no existían tampoco tantos cárteles como actualmente. Entonces, él tuvo la oportunidad de expandir su negocio ilícito e ilegal por otros países incluso, o tener conexiones con otros países. Y aquí se desencadena el perfil geográfico, que aunque sus actividades son principalmente en Sinaloa, posterior ahí en el resto de México, tiene una influencia extendida a nivel internacional para obtener la mercancía o para distribuirla, por mencionar algunos, Colombia, Estados Unidos, etc. Entonces, su uso de rutas de tráfico incluyen a México, Estados Unidos y varios países de América Latina. Para terminar, los resultados de este criminodiagnóstico, arrojo los siguientes 3 resultados. Como primero, el sujeto, que es Joaquín Guzmán Loera, asume una postura pasiva, gestos neutros, con un habla de tono un tanto lento, muestra disposición e interés hacia la entrevista, un poco nervioso y un tanto desconfiado.
Como punto número 2, es un delincuente recurrente, reincidente, genérico, con rasgos de apatía y con una personalidad neuroticista susceptible. Número 3, el factor de que desencadenó esta conducta, yo los considero tanto de carácter endógeno como exógeno. Y como conclusiones, arrojaría las siguientes. La primera es que el índice de peligrosidad de Joaquín Guzmán Loera es extremadamente alto, dado su historial delictivo, capacidad de evasión y liderazgo en una de las organizaciones criminales más poderosas de México y del mundo. Como número 2, el grado de capacidad criminal de Joaquín Guzmán Loera es alto, ya que ha estado por muchos años perseguido por la justicia y recluido en 2 ocasiones y haber podido escapar en 2 ocasiones. Número 3, el grado de peligrosidad de Joaquín Guzmán Loera es el máximo. El 4, Joaquín Guzmán Loera presenta un riesgo institucional significativo debido a su historial de fugas de alta seguridad, influencia sobre otros internos y la capacidad para corromper a funcionarios penitenciarios por su gran capacidad económica. Su presencia en una institución penal genera un alto riesgo de desestabilización y corrupción, además de que es una figura pues altamente o internacional, mundialmente conocida. Y número 5, el Chapo Guzmán es un individuo con un alto índice y grado de peligrosidad, representando un riesgo considerable, pues de manera en conclusión, riesgo considerable tanto para la sociedad como en general para las instituciones penitenciarias. Su capacidad operativa y la red de contactos criminales hacen que su reclusión requiera medidas de seguridad excepcionales y constantes. Entonces,